Blitzkrieg, la bien nombrada Guerra Relámpago. El líder nazi Adolf Hitler y sus generales sabían que Alemania difícilmente podría permitirse otra guerra estática de desgaste, como la que se libró en las trincheras de la Gran Guerra, por lo que juntos idearon un nuevo y audaz estilo de guerra, uno que enfatizaba la velocidad y la estrecha coordinación de cada una de las ramas de la Wehrmacht alemana. Sin embargo, Hitler, quien deseaba mantener su autoridad sobre las campañas en Checoslovaquia, Polonia, Escandinavia y Europa Occidental, tuvo dificultades para mantenerse al día con los eventos que se desarrollaban en el campo de batalla desde Berlín. Por lo tanto, con su mirada puesta en lo que consideraba su mayor empresa militar hasta ahora, la invasión de la Unión Soviética, decidió establecer un nuevo puesto de comando militar, seguro lo más al este posible, para mantenerlo cerca de la acción mientras guiaba a Alemania hacia lo que él veía como su destino. Recordado para siempre como el Nido del Lobo, este complejo, con sus muros de hormigón reforzado, fuerte fuerza de seguridad, obstáculos naturales y elaborado esquema de camuflaje, se convirtió en el puesto de comando más protegido del mundo entre 1941 y 1944. Y sin embargo, fue aquí donde el Führer se encontraría más cerca de la muerte por manos ajenas a las suyas. Con Hitler, habiendo pasado 850 días en el Nido del Lobo durante la guerra, más que en cualquier otro lugar dentro del Tercer Reich, en este episodio vamos a examinar la historia de su creación y su uso por el hombre que soñaba con liderar su ejército a través de toda Europa, Asia y el mundo. Fue desde una celda en la prisión de Landsberg, después de su fallido golpe de Estado en 1923, que Hitler trabajó en el libro que llegaría a definir el movimiento socialista nacionalista en Alemania, Mein Kampf, que significa mi lucha. Mezclado con sus observaciones políticas, teorías de conspiración, ideas de eugenesia y discusiones sobre el deporte del boxeo, él delineó el futuro tal como lo veía para Alemania bajo la bandera de los nazis. Desconectado de la sociedad alemana, él imaginó el surgimiento de un nuevo imperio alemán de las cenizas de la derrota en la Gran Guerra. Uno incluso más poderoso que el supervisado por los antiguos Kaisers, que se expandiría más allá de sus propias fronteras a través de Europa y eventualmente a través del globo, y él estaría al frente de todo, inmortalizado como el constructor de esta nueva superpotencia. Los nuevos territorios servirían, tal como él los veía, para alimentar y nutrir a la nueva patria. El siguiente pasaje de su libro dice, cita, «Si se debían adquirir nuevos territorios en Europa, debió haber sido principalmente a costa de Rusia». Y una vez más, el nuevo imperio alemán habría emprendido su marcha por el mismo camino que antes pisaron los caballeros teutónicos, esta vez para adquirir suelo para el arado alemán mediante la espada alemana, y así proporcionar a la nación su pan de cada día. Fin de la cita. Esto no dejó ninguna duda entre sus seguidores de que la guerra con la Unión Soviética estaba en el futuro de Alemania una vez que él llegara al poder y pusiera en marcha las ruedas del destino que les había prometido. Esto, junto con su total desprecio por el hecho de que a finales de los años 30 se vería un periodo de cooperación clandestina entre Hitler y los soviéticos bajo Joseph Stalin, una cooperación clandestina entre Hitler y los soviéticos bajo Joseph Stalin, particularmente en asuntos militares, como una forma de que Alemania eludiera las restricciones del Tratado de Versalles. Esto culminó en el Pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre las dos potencias, firmado en agosto de 1939, que dividió Europa Oriental en dos sectores, donde cada firmante podría ejercer su influencia sin interferencia del otro. Aunque iba en contra de la ideología de Hitler, fue una astuta jugada política por parte del Führer, permitiéndole continuar su expansión en preparación para su inevitable choque con Moscú, sin provocar la ira de Stalin antes de que estuviera listo. Apenas 10 días después de conquistar Checoslovaquia, Hitler decidió que era el momento de invadir Polonia. Aunque había asegurado su flanco oriental para las potencias occidentales de Gran Bretaña y Francia, quienes declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Este desarrollo distrajo a Hitler de mirar hacia el este durante el resto de 1939 y el verano de 1940, cuando había añadido Bélgica, Dinamarca, Holanda, Francia, Luxemburgo y Noruega a sus conquistas, mientras Gran Bretaña estaba contra las cuerdas, con Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, prometiendo que sus pilotos obligarían a Londres a rendirse en días. Esto hizo que Hitler quitara la vista de Gran Bretaña y comenzara a entretener ideas para su próxima fase de la guerra, la invasión de la Unión Soviética. Hasta ahora,
Sus enemigos habían demostrado ser inferiores en táctica a su equipo, pero mientras veía al ejército rojo soviético como igualmente inferior en rendimiento individual en comparación con su propia Wehrmacht, se vio obligado a aceptar que tenían una ventaja significativa en números y estaría luchando en un frente significativamente más amplio que cualquier otro hasta ahora. También reconoció que la velocidad iba a ser nuevamente la clave del éxito para evitar que los soviéticos se movilizaran completamente contra su fuerza de invasión. Para reducir el tiempo de retroalimentación de información y transmisión de órdenes al frente, Hitler decidió que necesitaba un búnker de comando lo más cerca posible de la línea del frente. Por lo tanto, instruyó al Dr. Fritz Todt, un ingeniero de construcción que en marzo de 1940 había sido nombrado Reichsminister para armamentos y municiones, para comenzar a buscar una ubicación para dicho búnker, lo más cerca posible de la frontera que la Alemania nazi ahora compartía con la Unión Soviética tras la conquista de Polonia. Todt y su séquito comenzaron una exhaustiva búsqueda de varios lugares antes de decidirse por un pedazo de bosque cerca del pueblo de Rastenburg, en el noreste de Polonia, a solo 50 millas de la frontera soviética. Este lugar no fue seleccionado al azar por Todt. El área ofrecía numerosas ventajas como sitio para lo que se convertiría en el cuartel general más importante en el esfuerzo de guerra de los nazis. Para empezar, el área estaba escasamente poblada, con poco en términos de objetivos de interés que podrían atraer a aviones enemigos, que podrían toparse con el búnker. La densa forestación también facilitó ocultar las carreteras de acceso e incluso las fortificaciones planificadas. Si se descubriera el búnker, entonces ayudaría en su protección el sistema de lagos de Missouri, un pantano acompañante que se encontraba entre él y la frontera y creaba un obstáculo natural para una fuerza terrestre que se acercara. Mientras que cerca se encontraba la fortaleza Bojan y un antiguo cuartel del ejército polaco que podría albergar una gran fuerza de protección. Rastenburg también poseía enlaces ideales de carreteras y ferrocarriles, e incluso, en 1935, que podrían ser ampliados para satisfacer las necesidades de la Luftwaffe. En resumen, era como si el lugar estuviera hecho a medida para las necesidades del Führer, y el 15 de noviembre de 1940, Hitler autorizó que comenzara la construcción y exigió que se completara en abril del año siguiente. Por supuesto, el secreto era de suma importancia para todo el esfuerzo, ya que Stalin todavía creía que Hitler respetaría su pacto, y él mismo estaba distraído por su guerra con Finlandia, que no iba tan bien como esperaba. Esto a pesar de los informes de su frontera occidental de aviones de reconocimiento alemanes penetrando el espacio aéreo soviético, y en los próximos meses, un aumento notable de tropas alemanas y pro-eje en Polonia ocupada. Para ocultar la construcción de un búnker cerca de Rastenburg, se creó una historia falsa de que el sitio se estaba desarrollando como una fábrica química. Este frente permitió a Todt ordenar materiales a contratistas alemanes que permanecerían ignorantes sobre qué posibilidad de espías soviéticos o británicos se dieran cuenta del proyecto y luego alertaran a Stalin. Aún así, existían indicios de lo que en realidad se construía. La compañía Hauer en Hamburgo, por ejemplo, se encontró contratada para fabricar gigantescas losas monolíticas de hormigón armado que estaban diseñadas para conectarse entre sí en una estructura extremadamente resistente. La responsabilidad principal de la construcción del sitio recayó en dos empresas, Weiss und Freytag y Dickerhoff und Wittmann, ambas con amplia experiencia en la construcción de estructuras fortificadas para el gobierno alemán. Supervisaron un ejército de más de 2.000 trabajadores reclutados del movimiento laboral de Todt, quienes vestían monos verdes del ex ejército checo para identificarse ante las tropas alemanas asignadas para custodiar el área. Y a pesar de estos esfuerzos para salvaguardar el trabajo, Todt había pasado por alto una cosa que amenazaba con destapar todo el proyecto. En este periodo de cooperación oficial entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, la aerolínea estatal soviética, Aeroflot, volaba una ruta entre Moscú y Berlín que pasaba por la región. Sin embargo, en un giro irónico, el hecho de que estos vuelos se permitieran continuar sin obstáculos, en realidad alimentó la cortina de humo de una obra química, ya que los soviéticos razonaron que Hitler nunca permitiría que los vuelos continuaran si fuera algo más. Así fue como los pilotos de aerolíneas soviéticas frecuentemente miraban hacia abajo, ajenos a la construcción del búnker, desde el cual se dirigiría tanta miseria contra su pueblo en los muchos búnkeres, túneles de conexión, carreteras y perímetro protector,
todos resultaron demasiado complejos para cumplir con la fecha límite de abril de 1941 del Führer, y de hecho, solo se completaría en la víspera de la Operación Barbarroja, la invasión de Hitler a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. Para entonces, la guarida del lobo, como se había conocido gracias a la afición de Hitler por compararse con un lobo, se había convertido en un complejo intrincado y extenso, escondido en el bosque gracias a un elaborado esquema de camuflaje diseñado para hacer que los inmensos búnkeres de concreto se mezclaran con el bosque circundante cuando se veían desde una aeronave. El Führer llegó por primera vez a la guarida del lobo el 24 de junio, apenas 48 horas después de la invasión. Él estuvo allí más que en cualquier otro lugar dentro de la amplitud del imperio, el cual había forjado en fuego y sangre. Al entrar en la instalación, Hitler debió sentirse seguro allí, dada la profundidad de las medidas de seguridad. El sitio de 617 acres contenía 3 zonas de seguridad distintas, cada una bien defendida contra una fuerza terrestre atacante. La zona de seguridad más externa, o Sperrkreis, era naturalmente la dura cáscara exterior de la instalación, consistiendo en una alta valla de acero de alambre de púas y un campo de minas, y custodiada por miembros de la Führerbegleitbrigade o Führerbegleitbrigade, una unidad de seguridad blindada especial del Wehrmacht alemán, quienes controlaban la entrada y salida de todas las personas, tanto dentro como fuera de cada zona. La zona de seguridad media albergaba los cuartos de varios de los ministros del Reich de Hitler, cuyos roles requerían que estuvieran cerca del Führer mientras dirigía la invasión de la Unión Soviética. Esto incluía los propios cuartos de Todt, hasta que murió accidentalmente el 8 de febrero de 1942, cuando su avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Rastenburg. Tras el incidente, se estrelló al poco de despegar del aeropuerto de Rastenburg. Después del incidente, se alojó en esta zona media, estaban los cuarteles para el SS Reichssicherheitsdienst, o Reichssicherheitsdienst, quienes eran directamente responsables de proporcionar protección para estos altos funcionarios del partido. Los cuarteles para gran parte del personal de apoyo de nivel inferior que trabajaba en la guarida del lobo también se ubicaban en esta zona. Aunque las cifras varían según su fuente y el punto de la guerra en el que se citaron, al menos 2.000 personas trabajaban en el Wolfslayer en un día típico. Sin embargo, en momentos esa cifra se inflaba a más del doble durante tiempos de crisis estratégica. Por último, estaba la zona más interna y el corazón mismo del Wolfslayer. La zona estaba resguardada por otro perímetro de vallas de acero pesado y vigilada por el Reichssicherheitsdienst. Dentro de esta zona, que tendría la responsabilidad principal de proteger a Hitler, la seguridad estaba a cargo del SS Begleitkommando der Führers, o Führerkommando, que operaba bajo el mando del Obersturmbannführer Bruno Gescher. Aunque generalmente confiaba en sus soldados para estar cerca de él, pasaron por la más rigurosa verificación para estar en su proximidad. Pasaron por una rigurosa verificación para confirmar su lealtad. Nunca tuvieron que entregar sus armas y nunca fueron registrados, a diferencia del Reichssicherheitsdienst, que siempre debían permanecer en posiciones algo alejadas de Hitler. Fue aquí donde se ubicaban el Führerbunker y otros 10 búnkeres camuflados, construidos con concreto reforzado con acero de 2 metros o 6 pies y 7 pulgadas de espesor. Estos refugios protegían a miembros del círculo íntimo de Hitler, como Martin Bormann, la muy odiada seguridad privada de Hitler, y al Reichsmarschall Hermann Göring, de todas excepto las bombas aliadas más pesadas. El refugio de Hitler resistía todo menos las bombas aliadas más potentes. El alojamiento de Hitler estaba diseñado para evitar la luz solar directa, que podría elevar la temperatura interior a un nivel incómodo. También contaba con una sala de conferencias para reuniones con su personal. Tras mudarse a la guarida, Hitler se enfocó en dirigir la Operación Barbarroja. En esos primeros días, las noticias del Este eran alentadoras. Las tropas alemanas, junto con una serie de aliados antisoviéticos como Finlandia, Rumania, Hungría y sus aliados italianos de largo tiempo, estaban arrasando las regiones occidentales de la Unión Soviética. El Ejército Rojo demostraba ser casi totalmente inepto al enfrentarse a la ahora altamente experimentada y motivada Wehrmacht. Esto era lo que Hitler había soñado cuando estaba dictando Mi lucha desde su celda en la prisión de Landsberg. Comandó un ejército desde un puesto de mando destinado a aniquilar al oso soviético. Un día típico para Hitler comenzaría con el desayuno, seguido de un paseo solo con su amado perro Blondie a las 10 en punto.
después de lo cual miraría el último correo que le había sido entregado por aire desde Berlín. Después de eso, venía un almuerzo tardío a las 14 horas, después del cual dedicaba un par de horas a asuntos no militares relacionados con la administración del Tercer Reich, algo que rara vez le interesaba. Después de un descanso para tomar café, se celebraba una segunda reunión sobre la situación en el frente, seguida de la cena a las 19:30 horas, tras lo cual había un periodo de relajación y socialización para él y su círculo íntimo. El Nido del Lobo tenía su propio cine, al que Hitler asistía regularmente, o hacía que se tocara música en un gramófono. La selección era típicamente alemana, con gustos como Beethoven o Wagner. Aunque el Nido del Lobo disfrutaba de muchas comodidades de la civilización para Hitler, rara vez era cómodo, siendo bastante frío en invierno e igualmente caluroso en verano. Este último estado se hacía aún más insoportable por las plagas de mosquitos del pantano circundante que los exterminadores alemanes nunca pudieron eliminar. Cenar con Hitler permitía a su personal tener la atención del Führer por 1 o 2 horas, para expresar sus opiniones en privado si surgía la oportunidad. Pero para los típicos alemanes de sangre roja, esto a menudo significaba que tenían que soportar las comidas vegetarianas, ya que el Führer no creía en comer carne. Conforme avanzaba la guerra, los sirvientes e invitados eran solicitados para probar la comida de un Hitler cada vez más paranoico por temor a ser envenenado. La obsesión de Hitler por conquistar Rusia rápidamente se volvió problemática para otros, especialmente para el mariscal de campo Erwin Rommel, quien aún lidiaba con las fuerzas británicas en África del Norte. El Nido del Lobo no impedía a Hitler supervisar los otros frentes. Después de todo, disfrutaba de excelentes enlaces de comunicación gracias a la línea principal de ferrocarril que atravesaba una flota de aviones de transporte en espera. Pero más bien era que la mente de Hitler parecía estar en gran medida obsesionada con la tarea de conquistar Rusia siempre que se alojaba en el Nido del Lobo. Ese era su propósito y por eso estaba allí. Así que cuando consideras que según Albert Speer, el Führer pasó solo 57 días fuera de Rastenburg en el periodo entre mediados de julio de 1941 y marzo de 1942, la frustración que los otros comandantes en otros teatros deben haber comenzado a sentir se vuelve mucho más clara. Como si esto no fuera suficiente dolor de cabeza para el liderazgo militar alemán, el Wolfslayer tuvo otro contratiempo previamente imprevisto en su campaña en el este. La intención siempre había sido mejorar la eficiencia del liderazgo alemán dirigiendo la batalla, pero estar tan cerca del frente permitió a Hitler comenzar a microgestionar Barbarossa cuando la situación en el frente oriental comenzó a cambiar después del invierno de 1941 y 1942. Frecuentemente alteraba los planes o anulaba a sus comandantes de campo por capricho, lo que llevaba a momentos de confusión en la línea del frente, y a menudo redirigía las unidades de combate, especialmente los vitales panzers, lejos de sus posiciones anteriores, reduciendo significativamente su disponibilidad para defenderse del creciente número de tanques soviéticos que estaban apareciendo En el verano de 1942, Hitler había comenzado a comprender la gravedad de la situación en la que había llevado a Alemania, ahora también incluyendo a los Estados Unidos, después de que Hitler declaró la guerra a ellos en apoyo a Japón en diciembre de 1941 en contra del consejo de casi todo su círculo íntimo. Como resultado, se obsesionó con su propia seguridad, incluso en su fortificado búnker oriental. Hitler estaba seguro de estar a salvo contra la resistencia polaca o comandos aliados que intentaran penetrar la guarida. Sin embargo, la creciente fuerza de la Real Fuerza Aérea Británica, con sus nuevos y poderosos bombarderos de 4 motores, acompañados por las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos, comenzaron a convencerlo de que los aliados intentarían asesinarlo con un ataque aéreo mientras residía en la guarida del lobo. Göring intentó tranquilizarlo diciendo que tal incursión era impráctica, dado que solo los bombarderos aliados de mayor alcance tenían una oportunidad de llegar a Rastenburg desde Gran Bretaña y que enfrentarían una intensa oposición de los cazas de la Luftwaffe en todo el camino a través de Europa Occidental y Central. Göring señaló que ni siquiera estaban seguros de que los aliados occidentales conocieran la ubicación de la guarida del lobo, y aunque lo hicieran, necesitarían bombas muy pesadas para penetrar sus techos y paredes reforzados. Pero a pesar de estas garantías, Hitler no estaba convencido.
Göring y su Luftwaffe le habían fallado en Dunkerque, en la batalla de Inglaterra y ahora en el frente oriental. Por lo tanto, ordenó que se proporcionara aún mayor protección al nido del lobo, particularmente desde el aire. En este caso, Göring tenía razón en todo excepto en un detalle. Los aliados occidentales habían recopilado, interceptando las comunicaciones alemanas tanto hacia como desde el búnker, su ubicación aproximada, pero consideraron que Göring había resaltado a Hitler. La Fuerza Aérea Soviética, a pesar de tener menos distancia para llegar a Rastenburg, no contaba con los aviones estratégicos necesarios para tal incursión. Sus bombarderos estaban adaptados para apoyar al Ejército Rojo. Sin embargo, desde 1942 en adelante, Hitler siempre miraba al cielo sobre el bosque, imaginando enjambres de bombarderos aliados volando por encima, intentando matarlo. No obstante, la situación en el suelo era la que constituía el peligro real. Para 1943, la Wehrmacht había perdido completamente su ventana de oportunidad para derrotar decisivamente al Ejército Rojo, que ahora no solo estaba movilizado con literalmente millones de hombres más que las fuerzas del eje, sino que estaba disfrutando de mayores poderes tecnológicos gracias a la entrega de aviones y tanques americanos y británicos que les permitieron reemplazar sus tipos obsoletos, mientras que las fábricas soviéticas que se habían trasladado hacia el este comenzaron a producir su propio equipo moderno. Aunque los alemanes todavía disfrutaban generalmente de una ventaja cualitativa, la batalla de Kursk en julio de 1943 demostró el viejo adagio soviético de que la cantidad tenía una calidad propia, y a partir de entonces, los alemanes quedaron en retirada ante el superior número de soviéticos. Por lo tanto, se reforzó aún más la protección del Wolfslair, y el búnker de Hitler obtuvo su propia zona de seguridad. Al regresar con Hitler a mediados de 1944, una de sus secretarias, Traudeljunger, describió el Wolfslair como irreconocible en comparación con su visita anterior. Sin embargo, la verdadera amenaza para la vida de Hitler no vino de un ejército en marcha, sino de dentro de sus propias filas. El 20 de julio de 1944, un grupo liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg intentó asesinar a Hitler en el Wolfslair, introduciendo una bomba debajo de una mesa. Fue esta mesa la que finalmente salvaría la vida de Hitler, ya que lo protegió de la explosión, y von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores fueron arrestados y ejecutados, al igual que un número de otros considerados una amenaza para el Führer, incluyendo al zorro del desierto Erwin Rommel, quien sentía que su Afrika Korps había sido traicionado por Hitler y su obsesión con Rusia. Comprensiblemente, el complot del 20 de julio destrozó aún más los nervios de Hitler y aumentó su percepción de la guerra. Traudeljunger declararía después que entró en la guerra. Traudeljunger declararía posteriormente que, de agosto a noviembre de 1944, las alarmas de bombardeo sonaban casi a diario debido a que aviones de reconocimiento soviéticos, operando desde aeródromos cercanos al bosque de Rastenburg, sobrevolaban el área buscando objetivos. Hitler estaba convencido de que después de cada uno de estos vuelos, seguirían bombarderos para intentar matarlo. En realidad, el sitio estaba tan bien camuflado que los pilotos soviéticos rara vez tenían una idea de lo que estaban sobrevolando, o incluso aún creían que cualquier edificio que veían eran los restos de una fábrica química. El 14 de septiembre de 1944, el Ejército Rojo comenzó su ofensiva báltica, que tenía como objetivo liberar a Estonia y Lituania del control alemán y golpear el norte de Polonia. Hitler permaneció en el cuartel del Lobo dirigiendo la contraofensiva por 2 meses, pero la situación era desesperada. Los alemanes y sus restantes aliados del eje en el este estaban luchando contra lo inevitable, y así el 20 de noviembre de 1944 se vio obligado a abandonar Rastenburg por última vez para trasladarse a los últimos días de la guerra y su vida. Dejó órdenes a las SS para comenzar a destruir todos los rastros del cuartel del Lobo, pero estaba tan bien construido que no pudieron completar la tarea. El 27 de enero de 1945, una formación de tropas soviéticas llegó al bosque. Los últimos guardias alemanes habían abandonado sus puestos. Las tropas soviéticas esperaban encontrar posiciones fortificadas del ejército alemán, establecidas por la Wehrmacht, en retirada para intentar detenerlas. Con el sitio tan bien camuflado, les tomó varias horas darse cuenta de que habían capturado el búnker oriental de Hitler,
probablemente el centro de comando más fortificado de todo, sin haber disparado un solo tiro.